Y tras el seguimiento de la Semana Santa llega a Hoy por Hoy Andújar es Abril, un programa de los servicios informativos de Ser Andújar y 10TV Andújar que les lleva cada día hasta sus hogares toda la actualidad y vivencias de una de las devociones más antiguas de España, la Romería de la Virgen de la Cabeza. Reportajes, entrevistas, músicas, pregones y como culminación en directo la procesión de la Morenita en el último domingo de este mes. Andújar es Abril. Dirige y presenta José María Martos. Colaboran Mediclinic, Autoescuela Safauto, Arco Chico, NDS Cincados, Psiquiatra Jorge Auladel, Clínica Veterinaria Virgen de la Cabeza, Azuandújar, Cotegar Construcciones Técnicas, Cocinas Requero, Grupo Hostelero Malón, Albaire 2.0, Taller Girón, Merga Oliva. Les damos la bienvenida a la programación especial en Ser Andújar y 10 Televisión Andújar. Les está acercando Siempre es Abril, Siempre es Romería y especialmente Andújar es Abril en este mes en el que nos encontramos. Es una programación que, independientemente de la romería, ya saben ustedes que comenzábamos el pasado 9 de marzo, estuvimos desde entonces hablando de la Semana Santa y una vez que finalizaba la Semana Santa, en estos primeros días de abril, pues ya rápidamente el relevo fue para la romería de la Virgen de la Cabeza. Diferentes invitados están acudiendo a este programa. Damos hoy la bienvenida a Enrique Gómez Martínez. Él es, entre otros muchos cargos, cronista, historiador, ha sido pregonero de la Virgen de la Cabeza y es el director, además, de esa revista presentada recientemente, Mirando al Santuario, que tanta atención tiene desde esta nueva época en la que apareció. Y antes de nada, pues dar la bienvenida y agradecer que hoy esté con nosotros. Enrique, bienvenido. Muchas gracias. ¿Le parece que empecemos hablando precisamente de ese éxito que una vez más ha sido Mirando al Santuario? Sí, por supuesto. Mirando al Santuario en su 40 edición. Son 40 años que la cofradía retomó la edición de una publicación de igual nombre que se inició en el año 22 y duró hasta febrero del 36, que no tenía ninguna vinculación con la cofradía, porque era promovida y realizada por una persona particular, que además también se comercializaba, que fue doña Concha Mármol, y que su marido, Vallejo, pues tenía una imprenta y lo imprimía allí. Era un órgano, lo consideraban órgano oficial de las cofradías de la Virgen de la Cabeza, ¿no? Bueno, pero eso, Mirando al Santuario, quedó ahí en el recuerdo, ¿no? En el recuerdo de todo el mundo. Y en el año 87, siendo hermano mayor Santiago Peralta, pues decidió que retomar la publicación, debido a que habíamos celebrado la Asamblea de Estudios Marianos, la tercera Asamblea de Estudios Marianos en Andújar, organizada con la Academia Bibliográfica Mariana Virgen de la Capilla de Jaén y la Cofradía, la Asociación Amigos de la Historia de aquí de Andújar, ¿no? Entonces, para recabar dinero para cubrir los gastos que llevaba consigo esa asamblea, que era un congreso que después se publicó el libro de actas y todo, ¿no? Y se vinieron muchas comunicaciones y ponencias de muchos distintos puntos de la geografía provincial, ¿no? Todo referido a temas marianos, ¿no? Entonces, pues se hizo empezó Mirando al Santuario. Y entonces, bueno, pues conectaron conmigo, me llamaron, me habló el entonces hermano mayor, y bueno, empecé a colaborar ahí con la cofradía. Yo era cofrade del año 55, nací a finales del 53, pues con el 55, pues soy cofrade igual que a mi hermano. Mi abuelo nos hizo cofrade, igual que después yo hice cofrade a mi nieto. Y bueno, pues ahí empezó en el año 87 mi vinculación directa para llevar a cabo la revista Mirando al Santuario. Y desde entonces, aunque es una revista anual, obviamente, no es ni mensual
ni nada, porque otras publicaciones mensuales o tal, pues en Andújar han tenido, o periódicos, han tenido una duración bastante relativamente breve, ¿no? Entonces, Mirando el Santuario, una publicación anual de la cofradía, pues fue creciendo en todo, en el contenido y el continente. Cambiamos de formato porque los dos primeros números, el segundo fue el hermano mayor Enrique Peralta, el hermano de Santiago, y ahí se mantuvo el formato original de que era Mirando al Santuario, que era mucho más pequeña. A partir de que llega de hermano mayor Manuel García Peña, decide que el formato iba a cambiar. Y entonces ya empezamos a sacar pues un formato similar al que tenemos actualmente, ¿no? Y bueno, pues todo ha ido discurriendo, hemos tenido problemas, menos problemas, todo, sacar una publicación siempre es complicada. Empezamos en blanco y negro todo, y ya en un momento determinado, creo que fue con motivo del centenario de la coronación, en 2009, ahí comenzamos ya, creo que José María González era el presidente, y ahí empezamos ya a meter el color, ¿no? Y bueno, hasta hoy, ¿no? Hasta este año, que también este año la revista está en papel mate, la portada es mate, en lugar de ser de brillo como era en épocas anteriores, ¿no? Y bueno, pues hemos llegado, y Mirando al Santuario, creo que ya con 40 años de vida, es una publicación que más ha durado en Andújar, porque ni siquiera la primera, que fue, claro, obviamente la guerra civil acabó con la revista, ¿no? Porque también ya la cuestión ideológica y tal, pues se complicó el tema, ¿no? Y aquí estamos con 40 años, con muchas páginas, muchas fotografías, todo a color, unos textos, y bueno, Mirando al Santuario es un referente ahora para quien quiera conocer algo sobre la Virgen de la Cabeza, sobre todo desde el aspecto religioso, del aspecto histórico, artístico, literario, poético. Ahí puede consultar todos los trabajos que se han hecho y se han publicado en Mirando al Santuario, y creo que quien quiera conocer, escribir algo sobre la Virgen de la Cabeza tendrá que recurrir a la revista Mirando al Santuario, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos, la cofradía ha confiado en mí a lo largo de estos 40 años, y yo, pues mira, mientras que tenga salud, si tengo que estar otros 40 años, tampoco voy a tener mucho inconveniente, ¿no? Pero bueno, el tiempo dirá. Háblenos de la de este año. Pues este año ya se ve la antesala de lo que va a ser el aniversario, el 800 aniversario, en el próximo, y bueno, tiene trabajos con los típicos institucionales, desde el obispo, el presidente, el hermano mayor, el arcipreste, el alcalde de Andújar, la memoria de las actividades que ha hecho a lo largo del año la cofradía, el programa, por supuesto, ahora de romería, y todo, también ya se avanza todo lo que será en el año 2026 las actividades programadas por la cofradía, ¿no? Y después pasamos ya a un capítulo de distintas colaboraciones de autores que, bueno, que nos aportan un conocimiento importante. Pues, por ejemplo, hablando ya de la misión, de Andrés Borrego nos habla de estos 800 años y de lo que han denominado la misión preparatoria para la celebración del aniversario. Y después trabajó, pues, como el primer coche que subió al santuario, cuando la carretera que se abrió en el siglo pasado, pues hubo un coche, una persona que vinieron en su coche, ese fue el primer coche que subió. También tenemos trabajos sobre unas jarras que se han hecho muy actuales, que
de Juan Carlos Rodríguez, que le ha hecho una jarra conmemorativa de este 800 aniversario. Eso también se trata, poesía, se habla también de la devoción a la Virgen de la Cabeza en Torres, porque lo que siempre tenemos que pensar es que nuestra devoción es muy universal y por tanto en otras localidades hay esa devoción. Torres es una cofradía también del siglo XVI, ¿no? O también yo lo que he aportado es un trabajo sobre el primer templete en que se procesiona a la Virgen de la Cabeza, porque antes se hacía en el santuario en una jaula. Ahí tenemos cuadros donde eso está representado, pero la Virgen se protegía porque también había la costumbre, por lo menos en el siglo XVII en principio, de poner a las personas minusválidas, llamémosle así, en el entorno de la Virgen, subido en lo que llamaríamos nosotros andas, para protegerla de la gente que quería tocarla, que quería tal. De ahí esa peculiaridad, que yo no he encontrado ninguna otra referencia, es de los religiosos que iban en un lado y en otro de la anda con un bastón largo que le llamaban bordón, para golpear a la gente que se quería acercar a tocar a la Virgen, ¿no? Entonces lo protegían con esos bordones. Ahí en el cuadro este del siglo XVII que está en el Museo Mariano del Santuario se puede ver perfectamente representado. Eso es una peculiaridad de nuestra devoción, que eso evolucionó, claro, poco a poco desaparecieron. Ni ya iban los minusválidos en la anda, ni tampoco llevaban los bordones, y entonces pasaron a otra peculiaridad nuestra, a esos dos sacerdotes que son ese vehículo de comunicación entre el espectador, el cofrade, el romero, el devoto, que quiere lanzarle a la Virgen una prenda para que pase por su manto, ya que de esa forma se carga de una energía divina. No es lo mismo un estadal normal que tú puedas comprar ahora mismo en una tienda, que no va a estar bendecido, que si coges uno que está bendecido o ha tenido un contacto con el ser divino, ¿no? Esa es la importancia. De ahí también el acercamiento de los niños a la Virgen, bueno, para que lo besen, para que le hagan una petición y sobre todo el lanzamiento. Entonces, actualmente esos dos trinitarios son ese vehículo, que es la evolución de lo que hemos hablado antiguamente, de al menos el siglo XVII, que está documentado. Iban estos sacerdotes con estos bordones, ¿no? Entonces, esa anda llevaban una jaula que después, ya en el siglo XX es cuando nosotros la conocemos, que la utilizan para cuando la Virgen la llevan de su santuario a Andújar o a lo mejor a otra localidad, pero sobre todo a Andújar, porque antiguamente lo que se trasladaba por medio de una caja, una urna, donde la Virgen venía cerrada en una urna de madera, que la conocemos también, y hay una gran fotografía, por si alguien la quiere ver, en la revista, de cuando la bajan también para la coronación de 1909, hay una gran foto ahí en la Pontanilla, donde se ve la Virgen que está en esa urna de traslado. Pero en el santuario era la jaula. ¿Qué ocurre? A finales del siglo XIX se acuerda de hacer por suscripción popular una jaula templete, una jaula para esto. Entonces se cambia de opinión y en vez de ponerle jaula, ponerle las rejas que la protegiera, se decide hacer un templete exento de protección con rejas. Y ese que está ahí, que duró hasta la guerra civil, que es que cuando desaparece, ese templete está documentado, y eso es lo que yo hago, la aportación que yo hago en Mirando al Santuario.
para que se conozca cómo hemos evolucionado y sobre todo para descubrir, porque claro, nos faltaban en principio fotos, claro, no había fotos antes en el siglo, claro. hasta que la fotografía no tenemos fotografía. Y después las descripciones y los inventarios que se hacen, pues no se paran en describir cómo era. Pueden decirte una anda, ¿me entiendes? Pero ¿qué iba encima de esa anda? Eso no lo cuentan bien, ¿no? Porque los inventarios, a pesar de todo, a veces solo dice, como había aquí en Andújar, también había de esto, una bandera o andas, unas andas más pequeñas, otras más grandes, ¿no? Pero no paran a decirte, pues mira, esto tiene esto es lo otro, es de plata, es de no sé qué, no decían nada, ¿no? Y entonces, eso es lo que yo hablo, y hago referencia al principio de la idea esta del grupo encabezada por Pedro Palenciano, que es el que la ha diseñado y tal, y Emilio García, que este año le han nombrado la cofradía distinguido, pues empieza y quieren hacer un templete con una reja para, o jaula, como también se le dice popularmente, para que se utilice en ese traslado de la Virgen cuando por el camino de Herradura pues venga a la ciudad. Esa protección es muy necesaria en el camino, porque si no, al ser veredas estrechas y haber vegetación, árboles y tal, pues se va a rozar, ¿me entiendes? Sí, sí. Y la Virgen podría sufrir varios desperfectos, ¿no? Y se estropearía bastante. De ahí, por eso, cuando la otra reja que conocemos, que la hemos visto todos, ¿no? Es por ese motivo, porque cuando se ha bajado por la carretera no había, porque claro, no había contacto en la carretera, no hay posibilidad de contacto con un árbol o con otro objeto que pudiera deteriorar la imagen, ¿no? De ahí que se utilice la reja. Por eso cuando venía en la caja esta o cajón de viaje anteriormente, pues venía totalmente cerrada y protegida, porque era era de madera, ¿no? Y le protegía, ¿no? Bueno, en líneas generales estos son los artículos, trabajos que tiene la revista Mirando al Santuario, que yo invito a que todo el que pueda tenerla, todo el que sea cofrade, pues bueno, la puede retirar de la cofradía y poder leerla, ¿no? Lo que tiene una gran importancia en los tiempos en los que estamos, que parece que ya únicamente lo digital, únicamente las redes sociales, únicamente lo que encontramos en las redes es lo que nos atrae, que sigan ustedes pues manteniendo ese formato, ese diseño, ese papel, que no se pierda, evidentemente. Eso es verdad. ¿Te acuerdas cuando empezaron a hablar del libro digital, no? Sí. Que iba a acabar con el libro de papel, y no lo han conseguido, ni creo que lo conseguirán jamás, por muy digital, porque no es lo mismo un libro, el llevarlo, el leerlo, el abrirlo, el tocarlo, etcétera, que incluso para la vista. Para la vista, un digital puede ser bastante complicado, porque tienes ahí una luz que te está permanentemente dando en tu cara, ¿no? Entonces, el libro no se va a perder, y espero que la revista tampoco. Es verdad que si quisiéramos ser, ¿me entiendes?, la cofradía, por muy escaso dinero, se haría en digital, y que la gente lo buscara en la página de la cofradía. No te voy a decir otro sitio, pero el que quiera ver la revista Mirando al Santuario, bueno, también la ponemos en digital, obviamente. En digital también se pone en la página web, pero en físico la revista se sigue imprimiendo, y hasta ahora no ha dicho nadie nada de hacer ese cambio, ¿no? Y esperemos que no, por el bien Esperemos que no, o sea, la idea que tú has dado, no sé. Es que se ha convertido, no, simplemente es
que se ha convertido ya prácticamente en algo de culto, y entonces no entenderíamos cualquier biblioteca o cualquier colección que uno tenga en su casa, desde el más pudiente hasta el más humilde, que no tenga esa revista de Mirando al Santuario, que además, como decimos, es de distribución gratuita. Sí, en principio. Por eso. En principio el día de la presentación, después la revista es para los cofrades, y bueno, no tengo muy claro si le tienen un puesto algún tipo de precio, digamos, de limosna, colaboración con la cofradía. Sí, pero que no tiene un precio, vale tanto. No tiene más, y no se vende ni en ninguna tienda, en ninguna librería, en ninguna papelería o en puntos de venta de prensa, ¿no? Eso es así. Pues ya saben ustedes, si desean tener esta edición número 40 de la revista Mirando al Santuario, y son cofrades, lógicamente, de la cofradía matriz, pues simplemente visiten la sede, que también está bien que los cofrades pues visiten la sede, porque muchos no conocen la sede. Posiblemente, ¿sabes? La puedan recoger presentando su recibo, ¿no? Por lo menos justificando que lo tienen pagado, ¿no? Bueno, hablemos un poco ahora de otros asuntos, por ejemplo, esa historia, ¿no? Porque estamos hablando de ese 8º centenario, de esos 800 años. ¿Qué nos ilustra usted en cuanto a esa historia de la Virgen de la Cabeza? En el Cerro de la Cabeza. En el Cerro de la Cabeza. Cabeza. Estamos ya mal acostumbrados a que frecuentemente se oye el cabezo. Sí, porque eso lo pusieron a partir de los años 30, ¿eh? Lo del nombre del cabezo es muy relativamente, todavía no tiene 100 años, ¿no? Pero que además a mí siempre me ha parecido extraño que los mismos que habían estado diciendo Cerro de la Cabeza toda su vida, de pronto de la noche se dejen llevar por alguien que empezó a moverlo del cabezo. ¿Por qué tenía que ser cabeza femenino y el cerro tenía que ser cabezo? Además, cerro y cabezo son palabras sinónimas. Tú cuando dices Cerro del Cabezo estás diciendo Cerro del Cerro o Cabezo del Cabezo. Es que en algunas otras localidades, provincias o regiones, a los cerros le llaman cabezos. No le dicen cerro, le dicen cabezos. Entonces, aquí, esto del Cerro de la Cabeza, si tú coges todos los libros que hay escritos, los documentos de la cofradía, del propio obispado, etcétera, etcétera, verás que todos le llaman Cerro de la Cabeza. Y de ahí el nombre de la Virgen, de la Cabeza. Yo no sé por qué a alguien le gusta. Para mí es que ya hasta el nombre es feo. Lo del Cerro del Cabezo es feísimo. Y si encima no sabes de qué estás hablando, pues mucho más feo, ¿no? Porque demuestra ignorancia. Porque si esta devoción algo tiene, es antigüedad y cultura. Y además una documentación impresionante de libros, de archivos, de pinturas desde el siglo XVII. Es que tenemos una riqueza cultural envidiable. No habrá otra devoción en toda España, y eso lo afirmo aquí en la radio y televisión, que tenga tanta cultura como la devoción a la Virgen de la Cabeza. Porque está ahí, es que la podemos tocar. Es que se han publicado un montón de libros, es que tenemos libros desde 1614 en sucesivos, que nos dan una amplia información de cómo era nuestra romería, de lo que se hacía, de lo que no se hacía. Están los archivos, el archivo del santuario, que es importantísimo, el archivo histórico diocesano, y después en otros archivos hay referencias en España, ¿no? Y entonces, en las bibliotecas, hay mucho todavía por investigar y descubrir, porque es tan rica, que necesitamos varias vidas para poder llegar a conocer todo lo que es la devoción. Y de eso deberíamos de estar muy orgullosos y muy contentos, y saber que cuando venimos a esta romería, participamos en la romería o vamos al santuario, estamos en una de las más devociones marianas que mayor nivel cultural tiene. Que sí, que yo quiero que alguien me cuente todos los historiadores que han escrito sobre otras devociones, las pinturas que tienen de otras devociones, etcétera, etcétera. Y una serie de señas de identidad que todavía hemos
hemos conservado, ¿no? Luego, la devoción de la cabeza debemos de estar, vuelvo a repetir, muy, muy orgullosos, ¿eh? Pero saber, y tenemos para documentarnos el esfuerzo que se está haciendo en todos los sitios, la edición en facsímil que se han hecho de libros del siglo XVII, XVIII, XIX, todo eso está ahí al alcance de todo el que quiera documentarse. Las revistas Mirando al Santuario, vuelvo a decirlo, ahí hay una información tremenda, tremenda. Es que nosotros tenemos para escribir 500 libros sobre la Virgen de la Cabeza, ¿no? Eso le quería preguntar, porque la investigación sigue. Alguno puede pensar, bueno, 800 años ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir de la Virgen de la Cabeza, o ya se ha estudiado todo, pero no es así. No, no es así. ¿Quiénes son los que promueven que se siga precisamente estudiando? Hombre, no sé, promover. Los que apuestan o los que apostáis. Porque tú, lógicamente... Los historiadores, es lo que podemos apostar por la investigación. Y sobre todo el acceso a las fuentes documentales, que son fundamentales, ¿no? Para que hoy día, con la digitalización, que es un proyecto que yo llevo desde hace muchos años, tratando de que se digitalice el archivo del santuario, porque eso nos va a permitir que cualquier persona en cualquier punto del planeta, incluso cuando ya se vayan a la Luna, sí. y a Marte, pues pueda consultar e investigar sobre la Virgen de la Cabeza. No es necesario venir a donde están las fuentes originales, sino que a través de la digitalización, puesto en red, a través del obispado, a través de la página de los trinitarios, etcétera, pues pueda todo el mundo trabajar desde su casa o desde su país sobre la Virgen de la Cabeza, ¿no? Y eso es muy importante. Ojalá ya se lo he propuesto a la cofradía, que hagamos lo posible, a ver si el obispado quiere que se digitalice el archivo, porque además de conservarlo y salvarlo, no hay necesidad de venir a consultarlo al propio santuario, lo podría hacer cualquiera, y eso aumentaría el conocimiento de la devoción, la enriquecería en todos los sentidos, ¿no? Seríamos todavía mucho más universales si somos capaces de digitalizar los archivos para que cualquier investigador pueda trabajar en el punto del mundo en que esté, ¿no? Estamos hablando también de lo que suponen los tiempos modernos, y yo quiero hacerle una pregunta a Enrique Gómez, porque precisamente los tiempos modernos, nos lo dijo en esta serie de programas el presidente de la Cofradía Matriz, llevan, que si no es el año próximo, quizá el siguiente, pero no a largo plazo, una tradición que me imagino que data de hace muchos años, al menos 500 y pico años, muchos siglos, se nos va a perder de un momento a otro. Posiblemente estemos ante una de las últimas romerías que tengamos la entrada de cofradía el viernes de romería. Sí, es el proyecto en principio que aprobó la Asamblea de Cofrades. En principio creo que es como un estudio, ver la posibilidad de hacer, porque claro, hay que pensar que la Cofradía de la Virgen de la Cabeza, la devoción a la Virgen de la Cabeza, no es una devoción respetando, por supuesto, a todas las demás, toda su importancia y todo, de la trascendencia que tiene todo lo que se hace sobre la Virgen de la Cabeza, empezando por Andújar, que es digamos, la cuna donde nace esa devoción, ¿no? Entonces todo es muy trascendente, y tomar unas decisiones como esta que se está planteando por parte de la cofradía es muy complicada. Hay que ver muchos pros y contras que tiene, explicarlo muy bien a todo el mundo, pero no solo al cofrade, porque si esto lo decidiera otra cofradía de poca trascendencia, aunque siempre por supuesto es muy importante, no sería lo mismo. Claro. Es que esto no es la decisión unilateral de una cofradía, porque tiene muchas implicaciones, forma parte de la cultura y la religiosidad de un pueblo. Entonces,
cualquier cambio que hagamos y que pueda ser sustancial, pues es complicado. Cuando en el año 92, pues fue en el año 92, cuando dejamos de que la cofradía se volviera a las carretas y todo el domingo para pasar al lunes, eso suscitó también un debate grande, pero creo que no tan grande como el de actual se puede producir, ¿no? Pero bueno, el cambio no era tan significativo como este, porque al fin y al cabo era ampliar un día, pasar la fiesta local al lunes y que vinieran las cofradías, la carreta, por aquello de como lo que pasa. Los tiempos a lo mejor demandaban ya en el año 92 una romería pues a lo mejor más tranquila, más descansada, por lo menos el terminar, el que no fuera tan agobiante de tener que salir inmediatamente la cofradía para Andújar, para llegar aquí a una hora a las 9 de la noche o así, ¿no? Depende también, porque eso era un poco flexible, ¿no? Pero bueno, pero ahora el cambio lo vamos a hacer al viernes. El viernes de siempre entraban las cofradías, porque claro, las cofradías tenían que pasar por Andújar, salvo si alguna que viniera de La Mancha podía hacerlo desde Puerto Llano, ¿no? al santuario, ¿no? Entonces todas pernoctaban aquí en Andújar, y el sábado, después de escuchar misa, al menos en el siglo XIX estaba esta costumbre de escuchar misa en distintas parroquias, pues todas las cofradías en caballería marchaban hacia el santuario. Bueno, además era curioso, se reunían todas en la Plaza de España y al toque del reloj del ayuntamiento era cuando se da por inicio la subida al santuario. Sí, esto es una cosa curiosa. Vuelvo a repetir, como las cosas están documentadas, como tenemos libros, tenemos eso, podemos contar la historia de siglos pasados de la devoción a la cabeza y sus costumbres y tradiciones, ¿no? Entonces, eso era lo que ocurría. Ahora, hay hándicap. Hoy día los tiempos han cambiado, obviamente. A veces somos todos muy reacios al cambio, pero los tiempos requieren nuevas formas de vida, comodidades. Estamos acostumbrados a muchas comodidades. De hecho, la gente que ahora se va al santuario a pasar 2 o 3 días o 4 días o una semana entera en tiendas de campaña, pues lleva otro tipo de campaña, a lo mejor mucho más cómoda, más tal que podían ser las famosas tiendas que traían las cofradías en los siglos pasados, cuando las que no tenían casa en el santuario, ¿no? Que eran las mínimas, ¿no? Entonces, ahora la gente, tú ves después un lunes de romería y ves que la gente ha dejado ya abandonados frigoríficos. Vamos a ver, claro, tú quieres estar allí con todo fresquito, con todo eso, que si te llueve, pues no te mojes, todo requiere. Entonces, claro, los tiempos han cambiado, las comodidades han cambiado, las distancias con los coches han cambiado. Si antes tardaban semanas a lo mejor en llegar, uno que viniera, yo qué sé, de Cádiz, pues entonces no es lo mismo ahora que en una hora está en el santuario de Cádiz, ¿no? Esos cambios influyen en esto, en lo que ahora se está planteando. Las cofradías, cada año han ido viniendo menos cofradías a la romería. Entonces, si miramos el viernes, a veces viene una pequeña representación de alguien, cofradías que después, en muchos de los casos, se vuelven a sus pueblos porque son cercanos. Para el sábado, entonces ya coger ellos sus autobuses y sus vehículos e irse al santuario, ¿no? Yo creo que muchos vienen porque cuando se hicieron la calle estas nuevas que se hicieron de casas de cofradía,
se le exigía que si le entregaban un terreno, porque claro que ellos costaban dinero, eso era del ayuntamiento, y entonces le entregó un terreno, le condicionaba a tener que venir a la romería el viernes, ¿no? Y parece ser que eso, antes de que le quitaran la casa o cualquier otro problema, puede que influya o haya influido en el tema. Por otro lado, la realidad es que la cofradía quiere estar en el santuario el sábado por la mañana para ir recibiendo a sus cofradías filiales. Porque una representación hay de la cofradía, pero no está el hermano mayor ni está el presidente allí para recibir como corresponde a las cofradías filiales. Todo esto es muy complejo, el suprimir el viernes, porque nos va a llevar a pensar qué se va a hacer el viernes. El viernes se va a ir la cofradía por la mañana, obviamente. El viernes de romería es un día laborable, porque el festivo ya lo tenemos puesto. En los pueblos, en todas las ciudades, tiene que haber dos festivos, ¿no? Locales. Y uno lo tenemos para la feria de septiembre, ha sido también por tiempo de San Eufrasio en algún momento, pero la feria de septiembre, que también una actividad siempre ha sido importante, y la romería. Esos han sido los días de eso. Antiguamente los viernes eran festivos, cuando era fiesta local el viernes, en Andújar prácticamente no había ninguna actividad, por lo menos por la mañana, no había nada. Incluso yo creo que habría, si no recuerdo mal, los comercios, la mayoría, habría y todo, y lleva una vida normal. Luego por la tarde sí. ¿Por qué? Porque estaban las cofradías, ¿no? La recesión de cofradías. Entonces, encuadrar todo en que sea de una mayoría, aceptado por una mayoría de la población, va a ser bastante complejo. Hay que pensar que los tiempos cambian y que a lo mejor requiere un cambio, y que no olvidemos de ese pasado, porque tú me vas a decir nada, que bueno, ¿qué pasa con las tradiciones? Sí, pero la romería es una fiesta viva, que evoluciona, no es algo estancado, inamovible. Entonces creo que debemos de un proceso de mentalización. Si se lleva a efecto esto, vamos. Sí, pero ¿no escucha usted en la calle, en toda esta romería de los últimos años, que cada vez Andújar es menos protagonista de la romería, porque parece que ya todo es en el cero de la cabeza? Sí, es cierto. Es cierto, incluso... ¿Nos gusta o no? Es cierto. Es cierto. Es que esos son a lo mejor los pros para este cambio, ¿no? Uno de los pros. Lo que pasa es que esto hay que hacer mucha pedagogía, mucha didáctica. Pues usted eso sabe, ¿eh? Sí, ya. Mucha didáctica para explicar a la gente el por qué este cambio vamos a hacer, a pesar de todas las respuestas. Porque claro, la gente, yo vengo viendo ya desde el año pasado que empezó a circular esta noticia de mucha gente enfadada, pero muy enfadada. Porque claro, vamos a ver, los que vivimos aquí no hemos conocido nada más que lo que hemos conocido hasta ahora y lo que vamos a conocer este año también, ¿no? Y claro, que de la noche a la mañana te quiten el viernes de romería, porque te quitan también el sábado, es que quitamos viernes y sábado, todo se traslada al santuario. Es verdad que en el fondo, gracias a las redes sociales, no tienes que estar presente físicamente en el lugar para ver qué está ocurriendo ahí, ¿no? Claro, eso ayuda, pero claro, las personas que se queden en la ciudad el viernes y el sábado, pues se dan cuenta de que para ellos ha acabado. Hay que pensar si a la hostelería le va bien o le va mal con eso. Me van a decir otra cosa, que se hemos puesto de moda el sacar las mesas, el reunirnos con las amistades en distintos puntos de la ciudad, porque una cosa que empezó siendo solo en el entorno del puente, lo que llamamos el puente, se ha ido extendiendo por toda la ciudad, ¿no? Ya te vas por cualquier lado. Yo he visto, yo qué sé, hasta esquinas de sitios que solo pasaban y que a lo mejor
pues ya estaba allí la gente con sus mesas y todo. Eso es una competencia para la hostelería, ¿no? A lo mejor a la hostelería no le ocasiona problemas, pero todas esas cosas hay que verlo que opina la autoridad civil. ¿Por qué esta la última palabra? ¿Es de la cofradía o es de la autoridad? Yo pienso que será de la autoridad al final. Pienso. Porque son los que te van a dar permiso para hacer o no hacer ciertas cosas. Que sí, que el plan del cerro se puede activar el viernes por la mañana para dar protección, porque esa es otra cosa que acabamos. Antes la gente se cogía el caballo o el coche o lo que fuera, se iba y se acabó y poco más. Pero hoy día ya todo requiere muchas medidas de seguridad para tráfico, para ir por los caminos, etcétera, etcétera. Asistencia sanitaria, protección civil, o sea que la cosa no es tan que yo me voy y ahí, bueno, que yo me cojo el caballo y me voy, pues ya está, aquí no pasa nada. No. Entonces, el desfile por eso, organizar el tráfico por la ciudad, yo creo que la autoridad civil tendrá mucho que decir. Pero bueno, eso es cuestión de llegar a un consenso. Yo no descarto que se vaya a realizar, a llevar esto, pero sí que hay, vuelvo a repetirte, que explicárselo muy bien a todo el mundo y con medidas, digamos, con argumentos sólidos, de peso. Y pensar siempre, todo el mundo tenga cosas, vuelvo a repetir, que esto es una fiesta viva y que los tiempos demandan ciertas cosas que antes, hace 500 años, pues no eran necesarias, o no se pensaban, o no existían, ¿no? Enrique Gómez, ¿y cómo será su romería? Pues aquí en Andújar, tranquilamente, viendo lo que se produzca en la ciudad y bueno, y viendo a vosotros, a los medios de comunicación, que vaya a dar la información, baja la redundancia, minuto al minuto, segundo al segundo, ¿no? Y con las redes sociales, pues tú imagínate, no te has perdido, al final no te has perdido nada, ¿no? Y tienes toda la información de lo que ha ocurrido en cada momento, ¿no? Así que así celebraremos la romería. Y después de esta romería llegará la tan esperada romería del octavo centenario. ¿Cómo está viendo usted ya todo el movimiento pre-octavo centenario? Bien, estoy bien, creo que la iglesia está haciendo sus pasos, la cofradía los suyos, todo bien, el ayuntamiento, todos están preparándose, están preparando actividades de tipo, en este caso, que es lo que en principio en la que yo estoy más implicado, que son las actividades culturales, y bueno, espero que todo se desarrolle bien y bueno, tengamos al final una publicación también que recoja todo lo que ha sido el centenario, como nos dejaron la de 1927, ¿no? Que nos dejaron también pues una referencia para saber lo que se hizo y lo que podemos volver a repetir o vamos a innovar o innovaremos, ¿no? Porque claro, cada siglo tiene lo suyo, ¿no? Por supuesto que sí. Pues lo dicho, Enrique Gómez Martín, ha sido un placer contar con su presencia en nuestro programa, en Andújar es Abril. Únicamente quiero que usted le mande un saludo a nuestros telespectadores, a los cofrades, a quien usted desee, y como nos desale también una feliz romería. Bueno, pues como tú terminas diciendo, yo lo mismo lo deseo a todo el mundo, una feliz romería y sobre todo que nos documentemos bien, conozcamos bien cuál es nuestra devoción y tengamos conciencia para el respeto a todo, al medio ambiente. Lo primero el medio ambiente, porque además se celebra en un parque natural, y después al respeto a la historia, a las tradiciones de esta devoción. Y repito, pues feliz romería a todos. Pues con esos deseos, con esas palabras de que también fue pregonero de la Virgen de la Cabeza, nosotros les invitamos a que continúen con nuestra programación. Cada día estamos más cerca de postrarnos ante la Morenita y ya saben que todo lo que ocurra, todo lo que acontezca, lo tendrán en directo en esta casa, en Ser Andújar y en 10 Televisión Andújar.
Y tras el seguimiento de la Semana Santa llega a Hoy por Hoy Andújar es Abril, un programa de los servicios informativos de Ser Andújar y 10TV Andújar que les lleva cada día hasta sus hogares toda la actualidad y vivencias de una de las devociones más antiguas de España, la Romería de la Virgen de la Cabeza. Reportajes, entrevistas, músicas, pregones y como culminación en directo la procesión de la Morenita en el último domingo de este mes. Andújar es Abril. Dirige y presenta José María Martos. Colaboran Mediclinic, Autoescuela Safauto, Arco Chico, NDS Cincados, Psiquiatra Jorge Auladel, Clínica Veterinaria Virgen de la Cabeza, Azuandújar, Cotegat Construcciones Técnicas, Cocinas Requero, Grupo Hostelero Malón, Albaire 2.0, Taller Girón, Merga Oliva.